A este punto no es una sorpresa para nadie que México se trata de un país sumamente influenciado por la creación de leyendas urbanas y mitos que han sido capaces de arraigarse en la memoria colectiva de sus habitantes hasta el punto de lograr que cosas tan simples como lo sería el escuchar el grito de una mujer en la lejanía o el lento galopar de un caballo se convertirán en experiencias sumamente aterradoras, pero de entre todas ellas existen un pequeño cúmulo de las mismas que logran destacar al contar con implicaciones lo suficientemente horribles en el caso de ser reales como para ser capaces de lograr traumatizar a todo un país entero. Imagina por un segundo encontrarte caminando en la calle durante lo que parece ser un día convencional cuando de la nada decides realizar una parada con el fin de comprar tamales en un puesto callejero que en un principio no parecen denotar nada raro hasta que repentinamente puedes percatarte de un olor ligeramente desagradable emergiendo del interior de los mismos y antes de que siquiera seas capaz de procesar lo sucedido te terminas encontrando con la horrible imagen de lo que parece ser la yema de un dedo humano en el interior del tamal. Pues este es el destino que una infinidad de mexicanos temen experimentar tras haber quedado completamente marcados por el perturbador caso de Trinidad Ramírez, una tamalera que vivía en un hogar extremadamente problemático gracias a las tendencias violentas de su esposo que con frecuencia solía brindarle palizas brutales tanto a ella como a sus hijos que con el pasar del tiempo lograron colmar su paciencia y desarrollar en ella un sentimiento de rencor e ira que la motivaron a tomar cartas en el asunto mediante el uso del bate de béisbol de su esposo con el que decidió atacarlo en numerosas ocasiones mientras este se encontraba dormido, aunque esto no fue todo, pues una vez en este punto, Trinidad decidió deshacerse de los restos mediante el uso de un hacha con la cual intentó dividir a su marido en cuantos trozos como fuera posible con el propósito de esconderlos en numerosas partes de la Ciudad de México en donde más adelante fueron descubiertos y por si esto no fuera lo suficientemente bizarro, la peor parte vino luego de que las autoridades decidieran interrogar a la mujer al ser la principal sospechosa y se toparan con la inquietante escena del crimen protagonizada por el rostro de su marido totalmente irreconocible dentro de una vaporera, algo que como era de esperarse no fue para nada bien recibido por parte del público, quienes inmediatamente comenzaron a sacar sus propias conclusiones que aludían a que la verdadera razón del estado tan demacrado de la cabeza es que esta mujer decidió hervirla con el fin de colocarla en los tamales que planeaba vender al día siguiente y pese a que esto nunca pudo ser confirmado con certeza, no cabe duda que esto logró despertar un miedo inmenso en toda la población mexicana al no saber con exactitud si es que por casualidad habían tenido la desdicha de consumir tamales hechos con carne humana en algún punto de sus vidas, lo cual ha sido capaz de generar una paranoia masiva que ha escalado hasta los extremos de acusar falsamente a una multitud de personas de haber replicado estas acciones, como lo pudimos ver con el caso de una tamalera de Zapopan que fue acusada de haber acabado con su esposo para convertirlo en tamales durante el 6 de julio del 2023. Algo que pese a haber sido falso funciona como una representación perfecta de lo mucho que ha logrado escalar esta leyenda urbana en la memoria colectiva mexicana, puesto a que nunca podrás estar 100% seguro del origen de la carne de los productos que... Próxima estación, Barranca del Muerto. En un cierto punto de los 70s, tanto los pasajeros como los responsables del mantenimiento de la línea 1 del metro de Tacubaya en la Ciudad de México pudieron percatarse de la aparición repentina de numerosos restos aparentemente humanos a lo largo de las profundidades de los túneles. Todo esto se trataba de una escena sumamente asquerosa, pues gran parte de los mismos parecían presentar notorias mordidas y laceraciones que indicaban que estos habían sido el sustento de algún animal que habitaba la zona, hasta que con el pasar del tiempo esta historia terminó dando un giro sumamente inquietante tras los testimonios de un pequeño grupo de personas que alegaban que esta no era la obra de una criatura, sino que en su lugar se habían tratado de las medidas desesperadas de un infante que decidió devorarse los restos de un vagabundo como un mero instinto de supervivencia. Toda esta historia no parecía tener sentido, pero para no quedarse con las dudas y poder confirmar esta ola de alegaciones, las autoridades decidieron investigar más a fondo los túneles cuando de la nada pudieron encontrarse con la horrible confirmación de que todos estos rumores habían sido ciertos, pues verdaderamente había una joven viviendo en las profundidades del lugar, dándole origen a un interrogatorio en el
que esta les contó cómo todo esto había comenzado tras haberse perdido en el metro gracias a un descuido de su madre, por lo que sin mejores opciones comenzó a divagar hasta el punto de perderse durante el tiempo suficiente como para que ésta tuviera que enfrentarse a un hambre que la motivó a considerar comerse los restos de un vagabundo que ya se ha tirado en las vías. En un principio esto le pareció una idea asquerosa, pero el hambre logró despertar lo peor de ella hasta el punto de espantar a las ratas que se le habían adelantado con el objetivo de empezar a devorarlo sin piedad durante todo el tiempo que estuvo perdida. Aunque claro, esta no es la única leyenda urbana que ha sido capaz de aterrorizar en su totalidad a los pasajeros del metro de la Ciudad de México, pues por si la existencia de caníbales no te pareciera lo suficientemente preocupante, de igual forma llegó a rondar una historia supuestamente protagonizada por un obrero que se encontraba regresando a casa mediante la línea 7 del metro tras un arduo día de trabajo hasta que repentinamente el cansancio se apoderó de él y lo hizo caer rendido ante el sueño. Esto fue un error fatal, pues lo primero de lo que se pudo dar cuenta a la hora de despertar es que había dormido durante el tiempo suficiente como para que el metro hubiera llegado al final de la línea y cesara sus operaciones durante esa noche, algo que no solo resultaba preocupante dado lo tenebrosos que resultaban los túneles gracias a la oscuridad nocturna, sino que encima el hecho de estar encerrado con otra persona que también parecía haberse quedado dormida en el convoy no le parece algo muy agradable, hasta que llegado a un cierto punto el obrero pudo percatarse de que su acompañante había comenzado a levantarse con el propósito de acercarse a él, al muy probablemente sentirse igual de confundido, aunque algo le parecía extraño, pues desde la lejanía en la que se encontraba su silueta parecía contar con un cúmulo de cualidades físicas que le daban un aspecto bastante inquietante, ya que no solo contaba con una estatura normalmente alta, sino que encima sus orejas lucían alargadas y puntiagudas, hasta que finalmente se pudo acercar lo suficiente como para que el obrero pudiera ver fijamente sus ojos amarillos y se diera cuenta de la inevitable realidad de que esa cosa no se trataba de un humano, y desafortunadamente nuestro protagonista se encontraba a su merced, pues en ese momento sufrió un ataque que lo hizo perder el conocimiento para subsecuentemente despertar en una camilla de hospital tras haber sufrido de múltiples heridas graves. Él intentó contarle su experiencia, pero como era de esperarse, nadie le creyó sobre la existencia del vampiro de la línea 7 del metro. Existe un parque de diversiones que logró ganar una enorme notoriedad luego de que comenzaran a surgir una infinidad de reportes sobre personas que alegaban haber perdido a sus hijos de una forma totalmente misteriosa, mientras que al mismo tiempo suele ser señalado como uno de los lugares más abundantes en cuanto a la actividad paranormal se refiere en el país, siendo este el caso del Reino Mágico de Veracruz, un lugar que desde su creación fue material para la creación de leyendas gracias a cosas tales como lo sería haber sido construido sobre un cementerio del que desaparecieron numerosos cuerpos o los múltiples fallecimientos asociados a su construcción, lo cual combinado con los escándalos relacionados a su apertura que nos hablaban sobre la frecuente desaparición y el ahogamiento de los infantes en las piscinas, tras sentir como si algo los intentara jalar hacia las profundidades, dieron lugar a que las personas dejaran de asistir y el parque tuviera que ser clausurado, siendo esto un acontecimiento lo suficientemente común como para que en un cierto punto surgiera la historia de que la desaparición de uno de estos jóvenes llegó a afectar tanto a una mujer como para sucumbir ante la locura y comenzar a habitar el castillo de Blancanieves mientras aparentaba ser ella como consecuencia del trauma de la pérdida de su hijo. Pero esto no es todo, pues el elemento que logró cimentar este lugar como uno de los más aterradores del mundo es la existencia de una estatua de Blancanieves que, además de provocar un sentimiento de valle inquietante por su estado tan precario, ha logrado protagonizar numerosos testimonios sobre personas que alegan haberla visto moverse y parpadear durante las noches en las cuales esta supuestamente suele divagar alrededor del lugar para ser encontrada en un sitio distinto al día siguiente, por lo que si por casualidad llegas a encontrarte cerca de los alrededores de Veracruz, tenle miedo al Reino Mágico de Disney. En general a la gente de Veracruz no te vayan a linchar.